Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buenas noches, oyentes de Únete por la Historia. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Es el doctor Gilberto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Quisiera primero hacer una pequeña presentación de su hoja de vida. El doctor, como maestro mío en la Universidad Sergio Arboleda, además es historiador de la Universidad Nacional, maestro de Geografía de la Universidad de los Andes, doctorado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y ahora director de programas de historia de nuestra alma mater de la Sergio Arboleda. Bienvenido, doctor, y entrando en materia, no sin antes preguntarle, porque me parece muy importante no saltar esto, usted es una persona que es reconocida en el mundo que llaman libertario, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, esto del anarcocapitalismo que está en furor después de la victoria de Javier Milei y de otros movimientos a nivel europeo que se han ido posicionando. Yo quisiera que le dedicáramos unos pocos minutos a qué es el movimiento libertario, principalmente en Colombia. Ok, pues como en muchas partes, sobre todo de habla hispana, porque esta expresión así libertario, anarcocapitalista, los que usted mencionaba ahorita, eso se acuñan en los Estados Unidos, ¿sí? Propiamente, que es donde orgánicamente empieza a surgir como movimiento, porque antes lo que había era un tema intelectual de ideas, ¿sí? Asociados a las doctrinas económicas. Aquí destaca mucho la Escuela Austriaca de Economía y los herederos de este proyecto que generalmente están en Estados Unidos, y el arquitecto de esto que se llama Murray Rothbard, ¿sí? Junto con su amigo Karl Hess, más famoso Rothbard que Hess, por varias razones, y ellos lo que proponen es retomar lo que habían sido las enseñanzas del viejo liberalismo, o también llamado sobre todo hoy en día liberalismo clásico, ¿sí? Ideas de gobierno limitado, defensa de la propiedad privada, de la economía de mercado, pero que se le habían cargado tantas otras cosas que esta gente se resiste, reacciona a esa, si se quiere, en algunos casos muy fuerte degeneración, se llega a mencionar de ese calibre, y en un ánimo de renovar esta cuestión, pues acuñan un término, ¿sí? Que de hecho ya existía, la expresión libertaria, más asociada a la tradición política del anarquismo, cosas de ese estilo y demás, pero con un componente procapitalista, no anticapitalista, ¿sí? Porque ¿cuál es el giro? Pues básicamente del liberalismo al libertarianismo hay una distinción de que en vez de simplemente limitar el poder del Estado, hay que abolirlo, ¿sí? Pero eso ya lo promueven los anarquistas convencionales porque además le agregan a esa agenda abolir no solo el Estado, ¿sí? Sino el capitalismo. Pues la diferencia con este libertarianismo del que usted me preguntaba es que ellos no quieren abolir el capitalismo, ¿sí? Antes, en defensa del mismo, ven la necesidad de abolir el Estado. ¿Cómo? Pues eso ya es un asunto de estrategia y demás. En Estados Unidos existe el Partido Libertario desde 1971. ¿Sí? En Europa se empieza a expandir en torno a movimientos políticos no necesariamente explícitamente libertarios, pero que sí dialogan mucho con estas tesis asociados al colapso de la Unión Soviética y a estos nuevos países como Polonia y demás. Bueno, ya existían, sino que adquieren esa independencia. El caso más famoso es de República Checa, ¿sí? Con Václav Havel y Václav Klaus, que llegaron a ser presidentes y demás, que bebieron de estas ideas, ¿sí? Pero probablemente es algo muy de Estados Unidos, y en el mundo hispano, ¿sí? Pasó directamente de la academia a las calles. Y el caso emblemático es Argentina, que tiene, además de un movimiento liberal de muy vieja data, ¿sí? Ya como movimiento político desde los 80 se están haciendo cosas, ¿sí? Todavía en un fragmento muy minoritario del espectro electoral y todas estas cuestiones, hasta que pues, surge ese bombazo para mucha gente que es Javier Milei y pues se pone de moda, como usted bien lo dice. Claro, y le pregunto, profe, porque acá siempre estamos acostumbrados a traer personas cercanas, no solo a la academia, sino a los libros. Entonces tengo entendido que usted es gerente de Unión Editorial Colombia. Así que es. Viene muy relacionado entonces con el tema libertario. Sí, es la editorial hispana por excelencia. Probablemente se funda en 1973 en España, hija de una fundación que se llamaba la Fundación Ignacio Villalonga, que esa se creó muchos años antes, en 1957.
Cuando se muere el fundador, pues ya habían traducido unos libros, del inglés sobre todo, pero también del alemán y otras lenguas, y deciden qué hacer con eso y crean una editorial y se llama Unión Editorial. En Colombia existe desde 2018, yo en ese entonces simplemente era socio fundador y tenía un rol de dirección editorial, pero desde 2023 probablemente soy el gerente y pues al día de hoy ahí estamos, tenemos presencia en la Lerner, cosas de ese estilo. Esa es la idea, Y profe. en la editorial, y en la editorial libertaria por excelencia. Javier Milei ha sido autor nuestro, es autor nuestro, solo tiene un libro con nosotros que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. No está en Colombia porque además es un libro muy técnico, es muy técnico. Pero pues obviamente autores clásicos como Hayek, Mises, otros más recientes asociados a ese libertarianismo ya del que me preguntaba, como Murray Rothbard, como Hans Hermann Hoppe, por cierto, que es menos conocido y es el que más me interesa hacer conocer, porque yo le traduje un libro que se llama Progreso y Declive, una breve historia de la humanidad, que le recomiendo mucho a todo el mundo. Yo en mis clases lo uso, en algunas, sobre todo las del pregrado allá en la Sergio, ¿sí? Y lo recomiendo bastante. Es un gran libro. Progreso y Declive, una breve historia de la humanidad, de Hans Hermann Hoppe. Pues, profe, ya quedó la cuña, entonces, por eso le pregunté y que quedara claro que usted conoce el tema a cabalidad Sí. y por eso es el gerente. Pero ahora vamos entonces a entrar en materia. Lo que vamos a abordar hoy son los grandes magnicidios que se han presentado en la historia de Colombia. Así es. En estos 200 años largos de vida republicana, pues hemos visto como varios líderes de ambos bandos, por decirlo de alguna manera, liberales y conservadores, porque este bipartidismo todavía se siente en el aire, pues han dado su sangre, ¿no?, por sus ideas. Así es. Entonces, pues, profesor, ¿con cuál podríamos empezar? Desde muy temprano, ya desde todavía la República de Colombia, a punto de colapsar, ¿sí? Por ahí en 1830, ¿sí? Después de un congreso constituyente que se hizo llamar admirable por el entonces todavía presidente de Colombia, Simón Bolívar, ¿sí? Un congreso que sesionó el primer semestre de 1830, ¿sí? Y el que presidía ese congreso es Antonio José de Sucre, uno de los grandes generales del Ejército Libertador, héroe de Ayacucho, ¿sí? Venezolano, directamente como Bolívar, y una de las grandes personas como a ser el candidato idóneo del proyecto de Bolívar, ¿cierto? Pero, profe, ¿cómo llegó a ser amigo de Bolívar? O sea, ¿cómo se integró? Desde la Primera República de Venezuela, por ahí en 1810, cuando hasta ahora se incorporan en ese joven ejército, por ahora venezolano, ¿sí? Haciendo campaña de la mano de Francisco de Miranda, el gran arquitecto de la idea de una nación que se llamará Colombia. Diseña la bandera, la que pues hoy en día compartimos con Venezuela, Aquel Ecuador y mito demás. que hay que no es por el oro, la sangre ni el... Hay un chiste con eso, que es amarillo, azul y rojo, porque el amarillo es de las riquezas y el azul y el rojo de los que se la reparten. Pero no, de hecho, el origen, esto está contado en un El libro. de Catalina la Grande, ¿cierto? ¿No es eso? No, ese también es más de chisme y demás. Ah. No, propiamente esto está contado en un libro de Manuel Lucena Salmoral, un historiador español que trabajó mucho tiempo en Colombia, por cierto, que en una obra general de Historia de América reseña la idea del proyecto político colombiano, que es originalmente de Miranda, y es que el amarillo y el rojo son los colores primarios. Bueno, una estudiante de publicidad me dijo que no, es el cian, el magenta, pero no voy a entrar en ese detalle. ¿Sí? Sí. Convencionalmente, pues por mucho tiempo se sostuvo esos son los colores primarios, que de la combinación de ellos salen, pues en principio todos los demás. La idea que se quería dar con esos colores es que es representativo de las tres grandes razas de la humanidad: europeos, africanos y asiáticos. Y uno dice, ¿dónde queda América? Pues ya se sabía, y después se va a comprobar, que a la larga la población de América es una extensión de la de Asia, ¿sí? Entonces ahí están las tres grandes razas. En la mezcla de esas tres van a ser la mejor ciudad, la mejor nación del mundo, ¿sí? Esa es la idea original de Miranda y que le retoma Bolívar, ¿sí? Y en los albores de esa primera República de Colombia, la que muchos conocen y recuerdan como la Gran Colombia, lo que pasa es que ese nombre nunca existió de época, sino simplemente fue la forma de recordar cuando Colombia fue más grande, ¿sí? Porque pues era la unión de Venezuela, Ecuador, lo que era antiguamente el virreinato de la Nueva Granada, a lo que pues, se restringió el proyecto original de Colombia, ¿sí? En los albores ya de eso y ya propiamente en crisis, en ese Congreso Constituyente, después del fallido de Ocaña, que por cuenta de esa convención fallida de 1828 a Bolívar, viniéndose a Bogotá, le ofrecen la dictadura, la acepta en agosto de 1828 y un mes y medio después
hay un intento de asesinato a él. Ese no se consumó como magnicidio, ¿sí? Pero digamos, Septembrina. sí, exacto, ya configura que hay un ambiente hostil a Bolívar, no necesariamente al proyecto colombiano. Lo que pasa es que era muy evidente que las dos cosas todavía están muy unidas, ¿sí? Sí. Y ese congreso que falló en Ocaña finalmente se pospuso para 1830, perdón, para reconciliar a las partes de esa unión que era Colombia, a ver si finalmente con una nueva constitución en la que se cedieran unos aspectos y demás, pues finalmente se recuperara el proyecto colombiano. No pasó, noviembre de 1829 Venezuela ya se había separado, el Congreso estaba esperando que a pesar de no tener delegados de Venezuela, por lo menos con la nueva constitución, ofreciéndose al país vecino decir si se reintegra, no pasó. ¿Sí? Y para colmo de males, termina el Congreso hacia mayo de 1830 y Ecuador se separa. ¿Sí? Las últimas palabras de Bolívar en ese Congreso son fascinantes. ¿Sí? No es un santo de mi devoción, ¿sí? Pero es un tipo pues, que evidentemente hay que leer y conocer. Y en esto pues acertaba bastante. Me ruborizo al decírselos, pero hemos ganado la independencia a costa de todo lo demás. O sea, eso da a entender que el único fruto de 20 años de lucha y demás ha sido la independencia a costa de todo lo demás. Libertad, paz, prosperidad, lo que usted se imagine. ¿Sí? Y por eso pues se ruboriza, le da pena, ¿cierto? Ya él renuncia, quedan electos otras personas con el fin de irse para Europa, vivir un exilio y demás. Pues no le dio, murió antes. Al estilo de San Martín. Sí. Y Sucre se devuelve a Quito, donde tenía a su esposa, a pues hacer su familia, ya retirado de campañas y demás. Pero en ese ambiente tan hostil, ¿sí? A lo que había sido Bolívar y sus inmediatos seguidores, y Sucre evidentemente era uno de los que se le veía muy cercano, en el paraje llamado de Berruecos, que eso hoy en día es Nariño, ¿sí? Lo asesinan. Pues además ¿sí? traía esas rencillas porque él fue de los arquitectos de del asedio de Pasto, que fue... De la masacre, porque literalmente lo fue, ¿sí? De 1822 en diciembre, el diciembre negro que recuerda Sí, todos sí, los sí, sí. pastuzos, ¿sí? Que está la calle incluso del Colorado, que era por donde bajaba la sangre de todos los que, bueno, la derramaron ahí en Pasto. Y cartas de Bolívar, pues esto no es ningún secreto, no pasa nada Sí, que al había comentarlo. que Había exterminar a los sí, pastuzos, ¿sí? exterminarlos. Porque eran una zona estratégica para lo que era la consolidación del proyecto colombiano por su literal ubicación y la resistencia tan feroz que Profe, estaban no me dando los pastuzos. perdonaría si hablamos de Nariño, un pequeño paréntesis de Agustín Agualongo, ¿no? Que es un indígena Ah, ok. realista y que es entonces tan contradictorio porque a su vez yo veo que personajes, por ejemplo, como Navarro Wolf lo exaltan bastante, ¿no? Pues es que el M-19, en su momento en armas, ¿sí? Se robó los restos de Agualongo, ¿sí? En 1980 y algo, ahorita se me escapa el año. Pero pues para no irse tan lejos, a propósito de su precedente, importa mucho de cara al asesinato de Sucre. Porque lo primero, y esto es importante para el resto de magnicidios que vamos a comentar, es una pregunta que ya se hace desde época, ¿sí? Y que da orientación muy fuerte da una orientación muy fuerte de qué es lo que hay que pensar, qué es lo que hay que, por dónde orientarse para explicar por qué matan a esta gente, ¿sí? Y la pregunta que desde ese entonces hasta el día de hoy uno puede decir que es la clave es ¿a quién le sirve ese muerto? ¿Sí? ¿A quién le sirve ese muerto? Porque quién lo hizo es algo que se puede determinar y generalmente se ha determinado. No, y lo Literalmente quién pararon, lo ¿no? hizo. Se sabe hasta qué. Ahí es donde empieza el tema. Porque primero haciéndose la pregunta de a quién le sirve ese muerto, ¿sí? Y ya voy ahorita con Agualongo, no me pierdo de esa referencia, es, pues hay que ver Sucre a quién amenazaba, ¿sí? O qué representaba como para que se viera un obstáculo para la carrera de otra persona o algo de ese estilo. Isidoro Barriga, si no estoy mal, era un candidato a tener poder en Ecuador, el Ecuador ya independiente de ese entonces. A Sucre lo matan, si no estoy mal, en junio, ahorita no recuerdo la fecha exacta, pero es a mitades de 1830. Ecuador ya se había separado. Entonces, capaz que un Sucre, retirado aparentemente de la política, en un país recién independizado que estaba gobernado por un venezolano, Juan José Flores, ¿sí? Pues Sucre representaba a alguien que le hacía mucha sombra a los militares del entonces, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera sospecha de si fue Flores, ¿sí? Viendo que Sucre podía ser una amenaza para su proyecto político, de pronto lo mandó matar, ¿sí? O se enteró de un plan para matarlo
y lo terminó fortaleciendo. Hay muchas hipótesis que uno podría formular tratando de pensar como una persona de la época, no con lo que ya sabemos de lo que se ha reconstruido históricamente y demás. Hacemos una síntesis, estamos en 1830 más o Sí, menos. Se 1830. acaba la Gran Colombia, nos explica usted que se llama Gran es porque estaba unida, pero no es Cuando un era más grande, término, cuando era más exacto, grande. no es un término real. De época, sí. Venezuela se separa después Ecuador, la Venezuela de Páez, me imagino. Sí, Se separa Ecuador también y queda entonces este vacío, se puede decir, de poder. Que porque Bolívar podría ya se haber- retiró también de la que presidencia. podría haber llenado, pero Bolívar se va para Bolivia, tengo entendido. No, 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 ¿O no. Él se retira de Bogotá por todo el curso del Magdalena para ir a la costa caribe Y ahí muere muy de cerca. Colombia de hoy, de la Colombia de hoy, ¿sí? Y no logra salir porque la enfermedad lo consume, pasa de Barranquilla a Santa Marta, en Santa Marta finalmente es donde muere. Pero eso ya es pasado un buen tiempo, es lo que venía mencionando con el caso de Sucre. Lo cierto es que los tres países herederos por excelencia, Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, de ese entonces, futura Colombia, están gobernadas por presidentes venezolanos y militares, y todos adictos a Bolívar, ¿sí? Flores en Ecuador, Páez en Venezuela. Bueno, Páez no propiamente adicto a Bolívar, de hecho más bien era Lo rival. expulsó, ¿no? Sí, pues no lo dejaron reingresar a Venezuela, por eso Bolívar iba saliendo, era para Europa, ¿sí? Ya retirado. Y en principio en la Nueva Granada había quedado Joaquín Mosquera y Domingo Caicedo como presidente y vicepresidente, pero les da un golpe militar un señor llamado Rafael Urdaneta, que venía de haber sido secretario de guerra de Bolívar. Él es el que dirige, por ejemplo, el juicio contra todos los conspiradores septembrinos, Rafael Urdaneta. Él es el que más le insiste a Bolívar que hay que fusilar a Santander y le conmutan la pena por el destierro ya conocido. Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces Urdaneta asume la dictadura. O sea, en principio él estaba retirándose con las tropas ya venezolanas, porque pues como se habían separado los países, lo que queda aquí de tropas venezolanas con su oficialidad la idea era que se retiraran a Venezuela. No solo no se retiran a Venezuela, sino que buscan devolverse a Bogotá, derrotan un ejército en la batalla del Santuario, que eso es hoy en día Funza, ¿sí? A las entradas de Bogotá por el occidente, se hacen al poder y pretende que provisionalmente asume la dictadura mientras le pida a Bolívar volver a ejercer la presidencia, ¿sí? Cuando ya ven que eso no pasa, y además con la muerte de Bolívar, pues eso se desestima, pues Rafael Urdaneta tiene dos opciones, o mantenerse ahí pero por las armas, y ya había mucha resistencia en varios lugares contra él, o irse para Venezuela. Y pues finalmente opta por irse por Venezuela. ¿Sí? Sería como la primera dictadura y probablemente la primera guerra civil además de este país. Pero ya había ocurrido lo de Sucre. Y Sucre se retiró, como le decía, a Quito a irse a vivir con su esposa. Y un militar venezolano llamado Isidoro Barriga, que muy seguramente, ahorita no lo tengo tan claro, era cercano a ese círculo de militares venezolanos que se habían quedado en Ecuador, justamente después de haber reprimido la provincia de Pasto, de haber asegurado esa zona para incorporarla al proyecto de la República de Colombia y demás. Realmente nunca se incorporó, ¿no? Pasto nunca firmó como tal una adhesión a la República. Ojo que hay un oficial que había sido realista también llamado José María Obando. Ah, sí. Después Justamente liberal. aseguraron esa zona, ¿sí? Porque él se entregó a cambio de mantener su rango de militar que ya había tenido en el ejército del rey, ¿sí? Pero también para pacificar Pasto de manera fácil y poder seguir hacia el sur, hacia el Perú. Estamos hablando de 1821, 21-22. La rebelión inicial que se da en Pasto es porque no aceptan esa disposición de Obando y otros, porque inclusive el obispo de Popayán, que tenía jurisdicción sobre Pasto, Salvador Jiménez Enciso, también pactó algo similar, como mejor una autoridad ya firme y reconocida como evidentemente era Bolívar, que seguir en esta resistencia. Y una gente en Pasto que no, ¿sí? Siguieron, y ahí fue cuando ocurre la famosa masacre, ¿sí? En el que Sucre tuvo un rol muy importante, ¿sí? Y eso conecta mucho con lo de su asesinato. Porque entonces el primero que le echan la culpa posiblemente a Barriga, que es un tipo que además estaba, perdón la expresión, como cayéndole a la esposa de Sucre, ¿sí? Flores, que era el presidente del Ecuador, pues recién nombrado, o autoimpuesto más bien, y el comandante militar de la zona del Cauca, ¿sí? Después de que se había rebelado contra Bolívar, pues finalmente le confirman el mando para evitar su rebelión, que es José María Obando. Es el primero que responsabilizan. Usted era el comandante militar de esa zona, ¿sí? Si no sabía que lo iban a matar en una zona en la que usted además pues tiene una presencia social importante y demás, pues
eh, tuvo que haber tenido una responsabilidad, si sea por acción u omisión. Entonces, Sí. otro al que le echan la culpa. ¿Sí? Ya van dos, Barriga y Obando. Que Obando Flores. después, y Flores. Obando después va a acompañar a Tomás Cipriano de Mosquera, ¿cierto? En una guerra civil de la que hablaremos más adelante, porque en esa guerra es que van a matar a Julio Arboleda en el mismo paraje en el que mataron a Sucre, en Nuestro Berruecos. segundo... Nuestro segundo magnicidio en el mismo lugar. ¿Sí? Pues no exactamente en el mismo Sí, lugar, claro. pero sí pues la misma zona. ¿Sí? De hecho, creo que ese municipio hoy en día se llama Arboleda, justamente. ¿Sí? Por eso. Y hay un paraje que seguramente es el que se llama estrictamente Berruecos. Sí, sí, sí. Entonces, el otro candidato no tiene un nombre particular, pero serían los mismos pastuzos, ¿sí? Que evidentemente sabía quién era Sucre, y cuando lo vieron ya ahí solito yéndose para Quito, pues como podríamos decir, se cobraron lo que había sido la rebelión que dirigió ya en último momento con más fuerza el famoso Bueno, él Agustín venía Agualongo. amenazado, ¿no? Muy posiblemente. Él conocía que lo iban a matar o que le iban a O hacer sea, intentos por de esa asesinato. zona perfectamente le pudo haber ocurrido algo, ¿sí? Entonces, capaz, y esto es también una tesis a mover en el torno a los magnicidios, no necesariamente tiene que ser un gran agente de poder detrás de esto, sino gente que por alguna razón, y muy buena, en este caso gente que había sufrido la represión de los ejércitos de Colombia, como era la provincia de Pasto, pues se tomó, como quien dice, la justicia por su mano, ¿sí? Sí. Y Sucre, pues es asesinado en este paraje, que es justamente la zona de la que estamos hablando, a propósito de Agustín Agualongo. Sobre esta zona y su rebelión, lo que hay que decir es, bueno, indígenas hubo con el rey, por supuesto, no solo los de Pasto, también los de Santa Marta, pero también hubo indígenas con la República. ¿Sí? Bueno, en Arequipa, por dar un ejemplo, tampoco nunca firmaron una adhesión a la República, ¿no? Los indígenas, ante todo, lo que querían era conservar su autonomía, sus resguardos y esas cuestiones, sea con el rey o sea con la República. ¿Quién fue el que más los protegió en ese sentido? La monarquía. Entonces, fue más común encontrarlos del lado de la monarquía, pero también los había republicanos. Claro. Pero en general lo que querían era mantener su autonomía. ¿Sí? Y en este caso, estamos hablando de gente que además desconfiaba de un proyecto republicano, ya no por indígena o por mestizo o lo que fuera, sino porque eran integralmente católicos y la República la veían como una amenaza a ese orden, ¿sí? Que representaba la Iglesia, ¿cierto? Entonces, y pues obviamente asociada a la monarquía española, en la que la relación era demasiado estrecha desde que empezó ese poder en este continente, ¿sí? Entonces ahí muere Sucre, ¿sí? Y eso va a ser un asesinato que va a mantenerse vivo por los primeros 40 años de nuestra república, bueno, los primeros 30, porque como lo mataron acá, pues obviamente ¿dónde quedó el caso? En la Nueva Granada, en Ecuador. Yo no desconozco cómo hayan llevado el estudio de lo que ha sido el impacto de la muerte de Sucre y demás, pero por mucho tiempo se le echó fue la culpa a Obando. Después por ahí en otra guerra como la de los Supremos, una de las grandes guerras Sí. civiles nuestras, aparentemente encuentran unos nuevos papeles que incriminan fuertemente a Obando de que si no él fue el agente, por lo menos lo conocía el plan, ¿sí? Y al usted ser una autoridad y saber que van a matar a alguien de ese prestigio y no hace nada o no hace lo suficiente, pues es lógico como que le echen la culpa. Y siempre fueron contrarios. No Obando. necesariamente, no necesariamente, o lo que es difícil de probar del todo, porque ante todo eran militares y en estas jóvenes repúblicas ellos como quien dice, todas se tapaban con la misma cobija, porque en la disolución de un país como había sido la República de Colombia, los militares los estaban licenciando, los estaban a veces bajando de rango, ¿cierto? Entonces, quién sabe si ahí del todo eran rivales, porque Obando, por ejemplo, fue un gran rival de Mosquera y terminan después aliados en una guerra posterior. Pero la de entonces Obando no era 1860. santanderista. Como le digo, el poder es, ¿cómo es que diría Variable. antes? ¿Cómo es que diría Juan Manuel Santos? ¿El poder qué? ¿Cuál será? Poder es dinámico, algo de este estilo, como dependiendo de ciertos intereses y otras cosas, los que han sido enemigos tradicionales se pueden terminar juntando. Y eso se ha visto en más de una oportunidad. ¿Sí? Ese es nuestro primer entonces magnicidio. Sí, y a propósito que me mencionado Obando, su último gran acto político importante, ¿sí? Es haberse sumado a la rebelión de Mosquera contra el gobierno general del presidente de la Confederación Granadina llamado Mariano Espina Rodríguez, ¿sí? En 1860. Fundador del Partido Conservador. Fundador del Partido Conservador junto con José Eusebio Caro, ¿sí? Y primer presidente electo por voto popular en Colombia, porque eso es una reforma que se aplicó en el 53 y se estrenó en el año 56 para el inicio del periodo presidencial del 57 al 61.
Ya cerca al final de su mandato, es que unas medidas desde el gobierno general hacia el resto del país, que ya tenía una organización federal, hace que el estado más grande de esa federación, que era el Cauca, que el Cauca en ese entonces, para resumirlo rápido, ya desde lo que hoy en día es el Urabá, todo el Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, lo que hoy en día son esos lugares, básicamente toda la costa pacífica, ¿sí? Y lo que está de la cordillera occidental hacia una parte del Cauca, porque Sí. ahí lo único que interrumpe es Antioquia, que es otro estado. Y todo el Caquetá y el Putumayo, eso era el estado del Cauca. Era enorme, Gigantesco. ¿sí? ¿Y todo bajo un solo arzobispo? Gobernador. No, sí, entiendo, claro, pero digamos, el líder Obispo. religioso era únicamente el de Popayán de todo eso. Ahorita desconozco cuántas diócesis había, porque capaz que ya se había creado la de Pasto, por ejemplo, con su respectivo obispo. Acuérdense que el arzobispo es el Sí. de Santa Fe. Sí, sí, sí. Eh, pero no, ya habría más de una jurisdicción eclesiástica en ese sentido. Lo cierto es que el estado del Cauca era de los más poderosos y en ese entonces el presidente del estado, porque se hacían llamar así, no gobernadores, sino presidente del estado, era Tomás Cipriano Mosquera, que había perdido en las elecciones anteriores contra Mariano Ospina, ¿sí? Se rebela y esa rebelión que empezó en el Cauca después se empezó a extender a otros estados que se aliaron al Cauca. El primero en aliarse fue Bolívar, ¿sí? En la costa Caribe. Entran a Antioquia, ahí son derrotados, negocian una paz, propiamente una cosa que se llamaba expunción y lo firman en Manizales. Ospina desautoriza al estado de Antioquia por haber hecho esa expunción porque dicen ustedes no son autoridad nacional para hacer eso. Y Mosquera, al ver que no aceptan eso, vuelve a retomar la rebelión, pero ya no para avanzar hacia Antioquia, sino directamente hacia la capital. Y hasta el día de hoy ha sido la única rebelión triunfante en Colombia. O sea, que un gobierno, una facción rebelde, desde una región Baja del un país, gobierno. baja un gobierno nacional y se toma la capital y a sangre y fuego, en junio de 1861. ¿Sí? Ya Ospina había terminado su mandato legal y como no se habían podido organizar elecciones por las circunstancias de guerra, el Congreso provisionalmente deja a Bartolomé Calvo, que era el procurador general de ese entonces. La Procuraduría ya existía desde el 53, desde 1853. Y organiza el Congreso una elección en la que eligen a Julio Arboleda, presidente de la Confederación Granadina. Pero la Confederación Granadina solo existía de control territorial en el Cauca, de donde son natal Julio Arboleda y su hermano Sergio Arboleda, ¿sí? Que era el jefe del Estado Mayor de ese ejército. Sí. ¿Sí? Se devuelven al Cauca, porque Julio estaba de hecho en el extranjero consiguiendo armas, entran por Panamá y llegan al Pacífico. Sergio ya estaba activo en Popayán y desde ahí lideran la resistencia contra Mosquera, una resistencia dura, no voy a entrar en muchos detalles de la guerra, porque en medio de esa confrontación entre los colombianos, los que aprovechan son los ecuatorianos e invaden el sur del país para reclamar algo que desde la disolución de la Primera República de Pasto. Colombia reclamaban que era pasto. Y es el gobierno de Gabriel García Moreno, ¿sí? Era durante Gabriel García Moreno, que venía de haberle ganado una guerra al Perú, ¿no? Que casi fue a la Ahorita se me escapa, pero él ya era el gobernante en ese entonces en Ecuador y aprovecha y se entra a esa zona. Julio Alberezo, de estar resistiendo por dos frentes la entrada de tropas de Mosquera desde el Tolima, cruzando por la cordillera central, y desde el norte, por lo que hoy en día sería el eje cafetero, se devuelve rápido con lo mejor de sus tropas al sur, derrota a los ecuatorianos en Tulcán, manda a su hermano, a Sergio, a negociar un tratado en Quito, para además definir fronteras y esto, y devolviéndose de Pasto a Popayán, matan a Julio Arboleda en el paraje Berruecos. Y lo mismo, ¿a quién le sirve ser muerto? Le pregunto yo a David. A Tomás Cipriano de Mosquera. Sin obvio. lugar a duda. Fue el primero que sospecharon y el que después lideró algo de la investigación para saber quién había matado a Julio fue su hermano, Sergio. Y por allá encontró que hubo un soldado, ¿sí? Que esto también, vuelvo y digo, es muy común. No necesariamente líderes como Tomás Cipriano mandan matar a alguien, pero si alguien le ofrece ese asesinato y además viene a cobrarlo una vez ya consumado, capaz que lo premia o algo de ese orden. Porque por lo visto la persona que lo mató fue a pedirle como ese muerto a Mosquera, ¿sí? Sí. Y por lo visto él como que le dio un beneplácito. Eso fue lo que alcanzó a indagar don Sergio, ¿sí? Pero en esas circunstancias de un gobierno revolucionario y demás, pues no habían como las condiciones de investigar el tema. Que esta es otra historia, ¿no? Cómo han sido las investigaciones de los magnicidios.
Como es tan político, el Poder Judicial se siente muy presionado para hacer algo con autonomía. Entonces, literalmente queda es en un hecho político y no en algo judicial. ¿Sí? Y así vamos a ver con muchos de los magnicidios y vamos a seguir viendo. En la medida que nos acerquemos a los más recientes, podríamos mencionar varias cosas. Muere entonces Julio Arboleda Noviembre de 1862, sí. y es nuestro segundo magnicidio. Pero Así ¿por es. qué? Pero, o sea, cabe, digamos, la pregunta, ¿qué es un magnicidio? Buena O sea, pregunta. entendemos la etimología de la palabra, ¿no? Magno, homicidio. Eso es un asesinato que por su magnitud, ¿sí?, altera el curso del poder. O, mejor dicho, afecta cómo funciona el poder, para que se entienda. O porque conserva el estado de cosas vigente o porque lo altera, ¿cierto? En este caso uno diría, pues Julio amenazaba un poder recién constituido como era el gobierno revolucionario de Tomás Cipriano Mosquera. En el caso de Sucre, el recién nombrado independiente gobierno del Ecuador, ¿sí? Por ahora, con los que hemos visto, podemos entender eso. Y Tomás, tendría sentido, pues sí. tendría sentido leerlo de esa manera. Tomás Cipriano de Mosquera entonces es el adalid del anticlericalismo en Colombia, inicia, pues expulsa a su hermano, ¿no? Cuando se toma Bogotá, son sus famosos decretazos, su paquete sí, de decretos, con la que expulsan otra de los jesuitas, desamortización de bienes de manos muertas, con la que pues, en últimas se expropia bienes inmuebles de la iglesia, tanto rurales como urbanos, ¿sí? Tuición de cultos, que es que solo pueden los sacerdotes ejercer culto si reconocen previamente y respetan la Constitución, ¿sí?, o el gobierno civil, ¿cierto? Sí, sí, sí. Todavía no se había expedido la Constitución de Río Negro, que fue muy criticada por la Iglesia, sobre todo por su alusión a no invocar ni siquiera el poder de Dios, pero además en artículos puntuales confirmar los decretos de Mosquera, pero ya a disposición constitucional, de que no pueda haber, ¿sí?, bienes que no circulen de mano en mano, que eso es lo que quiere decir manos muertas, que las donaciones quedaban en manos de la Iglesia a perpetuidad, y sobre eso se podían hacer contratos de censo, otras cosas que es más difícil explicar ahora, con la que se pudieran explotar, pero digamos no pasaban de mano en mano bajo derecho común, que es como yo le transfiero a usted una propiedad, algo de ese estilo. En fin. Estamos bajo una república federal, ¿no? Sí, Entonces, que ya venía federal, pero se reconfirmó federal con el triunfo de Mosquera. pero esto se puede, o no sé, Bushnell lo habla de que es, de hecho, un estado muy pequeño, ¿no? El Estado, pues en términos de gastos y de su personal, sí, claro. Lo que pasa es que más que pequeño, grande, eran pobres. Sí, estamos hablando de que era una república todavía muy pobre. Porque inclusive desde la independencia y la República de Colombia esto nació endeudado. Claro. ¿Sí? Entonces va a ser la tragedia del siglo XIX que cualquier gobierno, sea liberal, conservador, con vocación centralista, federalista, va a ser pobre. ¿Sí? Entonces, casi que por necesidad, no por virtud, aquí todos eran liberales, por decirlo de alguna manera, en términos de Estado pequeño, pero porque no había más plata para algo más grande. Sin embargo, el tema de los aranceles era el fuerte de los El conservadores, ¿no? No necesariamente. Había mucho partidario del libre cambio conservador y reducir aranceles. Julio Arboleda fue uno, cuando fue congresista, el mismo Mariano Ospina, uno de los grandes economistas de este país. ¿Sí? Lo que eran críticos... Mariano Ospina Pérez. No, Rodríguez, el Rodríguez. fundador del partido. Porque Mariano Ospina fue también un economista, o sea, fue en la Federación de Cafeteros mucho más adelante. Pero eso es un giro que se hace el Sí, sí, conservatismo sí. en el siglo XX. Lo que Sí. pasa es que de cara a lo que me preguntaba y como para aterrizarlo con lo de los magnicidios que venimos comentando, el Estado era débil en líneas generales porque era pobre. Sí. El país no era tan pobre, o sea, sí habían unas riquezas, no tantas, ¿sí? Pero el Estado sí tenía muchos problemas para financiarse y todas estas cosas. Se movía más que todo era por auges de ciertos productos, ¿no? Que la quina, Tabaco, ya era el auge del tabaco, tabaco en esa época. eh, Algodón, añil, índigo, por ahí hay varias cositas, pero sobre pero todo que tabaco. duraban muy poco. Bueno, el tabaco fue el más duradero, duró más de 20 años, pero pues digamos no todas las regiones participaron de la misma manera en el auge de este negocio. Y nunca comparado con el café, por ejemplo. No, Nunca tuvo ese auge. no llegó a ese auge. Y ¿sí? toda esa crisis económica duró el siglo XIX. Claro, lo que pasa es que el manejo del Estado, al ser tan pobre, su competencia a veces igual puede ser más feroz, ¿sí? Porque como son tan poquitos los cargos que se pueden repartir y muchas de estas cosas, a veces entre un mismo partido gobernante hay mismos conflictos de sus facciones internas por estas cuestiones. Lo que desde el siglo XIX llamaban empleomanía, ¿sí? Y a veces ciertos personajes representaban una amenaza a un poder vigente, que la mejor manera de solventar ese problema es el magnicidio. Claro.
Bueno, pasamos entonces al siguiente, al tercero. Que pasan muchos años después, ¿sí? Varias guerras civiles después, ¿sí? La Que de es los nuestro amigo. Supremos, la de las escuelas. En orden son la de los Supremos, la del 51, que no tiene un nombre diferente a la del año, ¿sí? La del 54 contra Melo, que fue un dictador, un gobierno militar que hubo ahí. La guerra llamada federal, que es la que veníamos comentando, la del 60 al 62, en la que matan a Julio Arboleda, hacia su cierre. La de las escuelas, que es del 76 al 77. Que es en Antioquia principalmente. En varias partes, Antioquia fue uno de los escenarios principales, sí. Luego sigue la del 85, con la que Núñez finalmente logra romperle las vértebras a la constitución de Río Negro, la del 63. Una guerra corta pero decisiva. Sergio Arboleda, por ejemplo, fue general del Estado Mayor del Ejército de Reserva del Gobierno Nacional, porque Núñez tenía era armas que quedaban de las que se levantaron para la guerra civil pasada, la de las escuelas, Sí. ¿sí? Cuando todavía gobernaban los liberales, pues, el cual era integrante, pero no tenían era soldados. Y los conservadores en masa, desde sus principales dirigentes, le dicen, nosotros en defensa del gobierno constitucional, ¿sí? Nos prestamos a servir y defender el orden constitucional. Y ahí empieza con fuerza, y se consume después con la Constitución del 86, la famosa regeneración. Que en vida del proyecto original, o sea, Caro, por ejemplo, uno de los grandes herederos del proyecto, por ser cercano y muy cercano a Núñez, todavía estaba vivo, ¿sí? Iban a ser las guerras de 1895, muy cortica, ¿sí? Muy cortica, y la más conocida y famosa entre los colombianos, la de la Guerra de los 1000 días, ¿sí? La de 1899 a 1902, en la que va a destacarse fuertemente nuestro amigo Rafael Uribe Uribe, ¿sí? Oficial del ejército, general de los ejércitos rebeldes del liberalismo, desde Santander, ¿sí? Ahí hay unas acciones destacadas, luego Rafael Uribe Uribe huye hacia los llanos, trata de tomarse Bogotá desde el Guavio, fracasa, después termina para en Venezuela a ver cómo gana tropas para hacerse desde el Caribe fuerte, pero allá no logra mayores avances, ¿sí? Y se va a volver uno de esos grandes generales del bando perdedor de la Guerra de los 1000 días, los liberales, que todavía sueñan con recuperar el poder, pero ya no por la vía de la guerra, ¿sí? Sino pues por la vía electoral y demás. Le tocaría aguantarse 45 años más para que los liberales volvieran al poder, ¿no? Pero No quién lo sabe si le podría hubiera ver. dado la vida, quién sabe si le hubiera dado la vida para haber visto eso, pero sí lo preparó, porque muy tempranamente Rafael Uribe Uribe es el gran reorganizador, para ser preciso, del Partido Liberal después de la derrota de los 1000 días, pues queda postrado políticamente, al menos a nivel electoral, ¿sí? Rafael Uribe Uribe va a ser muy famoso por dos discursos que se vuelven libritos y uno todavía puede conseguir de biblioteca y demás por ahí. El socialismo de Estado, que es una conferencia que él da en 1904, hablando de que el Estado tiene que tener un rol más activo del que hemos venido promoviendo los liberales. Ahorita que me preguntaba el libertarianismo, ahí ya el liberalismo hace un giro socialista, abiertamente, pues así se llama pues, La justamente la conferencia. conferencia, en la que le O sea, empieza a se dar podría decir el primer político socialista famoso. colombiano, sin duda, sin duda. Y él empieza así su conferencia. Me han venido diciendo socialista de Estado desde hace rato. Pues yo acepto y aquí voy a explicar por qué. Pero ¿de dónde bebe, de qué ideas bebe ahí? Socialismo no marxista, que es más viejo que el estrictamente De marxista. Babef y este tipo de cosas, No, ¿puede esos ser? son comunistas, muy de la Revolución Mm, Francesa. Estamos hablando de Jean Jaurès, finales del siglo XIX, Francia, la Tercera República Francesa, ¿sí? Los partidos socialistas famosos ya de Europa. De eso es lo que bebe seguramente Rafael Uribe Uribe, socialismo alemán, no necesariamente marxista, ¿sí? Que era un socialismo que no era revolucionario. O sea, que le da un papel muy activo al Estado, pero no cree en una gran insurrección de la clase obrera o cosas de en ese la estilo. revolución en general. Creen es en una política más activa de Estado, ¿sí? Es que no todo el que hable de Sobre todo social, del factor social es socialista. Si la iglesia habla de lo social, por ejemplo, en Reino Novarum, no va a ser una idea socialista como tal. no necesariamente, aunque sí hay puntos de encuentro. Por ejemplo, en que el Estado tenga un rol cada vez más activo, Claro. ¿sí? En política económica, sobre todo. Eso sí va a ser un Y de punto de encuentro. protección al obrero y demás, ¿no? Toda esa cosa, legislación obrera, todas esas cuestiones que estaban en boga en la Europa del entonces, aquí se traduce para otros temas, ¿sí? Por ejemplo, el proteccionismo Sí, sí, sí. para industrias nacientes y el crecimiento económico del país. A Uribe Uribe ya alcanza a hablar algo de eso, ¿sí? Entonces Uribe Uribe
pierde la guerra civil, la de los 1000 días, pero aún así no se retira. No, se dedica de pleno ahora sí a la política, pero ya renunciando a la idea de levantarse en armas. Interesante que los líderes de la regeneración en aquel momento, Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, no tomaran una represalia, sino simplemente lo vieron como alguien... Sobre todo Caro, porque pues Núñez ya había muerto en el 94. Al año siguiente es que estalla la guerra civil que mencionaba, el 95. Uribe ahí no alcanza a tener un rol significativo, ¿sí? Sí lo empieza a tener es en la siguiente. Caro ya dejaba el mando en el 98, quedó electo el famoso San Clemente y Marroquín. Que era muy viejo. Ambos muy viejos, ¿sí? Y Uribe pues se suma a la rebelión que en octubre de 1899 empieza desde Santander y da inicio a la conocida como Guerra de los 1000 días. Les fue tan mal y no era porque no quisieran levantarse en armas, es que ya no tenían ni la legitimidad, ni las armas, ni la plata como para ponerse en ese plan. Sin Y embargo, además, fue la más cruenta, ¿no? sí, y sin embargo, después de terminado el gobierno marroquín, ¿sí? Que dicen ha sido el mejor presidente de Colombia porque recibió uno y entregó dos, a propósito de la separación de Panamá, es que en 1904 llega Rafael Reyes a la presidencia y Reyes promete un gobierno de concordia, esa es la expresión de época, Sí, el en quinquenio. la que integra liberales en su gabinete para dar un mensaje de concordia, de que pues se Los puede volver inicios de la burocracia, se podría decir, ¿cierto? de la burocracia, bueno, pues sobre todo de un gobierno compartido, ¿sí? Entre liberales y conservadores. De hecho, Uribe apoya abiertamente a Reyes y Reyes recibe ese apoyo muy bien. Que se vio hasta Olaya Herrera. Ese Por tipo eso de los cosas. conservadores van a ser los primeros opositores de Reyes porque cree que él está gobernando con el liberalismo que venía de ser recién derrotado en la guerra. Y esa oposición después va a terminar en la salida de Reyes, se le van a sumar otros actores políticos. Uribe no apoya las protestas contra Reyes, pues no tenía de dónde generar credibilidad, porque además Reyes le dio un cargo político, ser embajador plenipotenciario en Chile o en Sudamérica, y en Chile él es el que se trae una misión militar, que en 1907 inaugura la Escuela Militar de Cadetes, y después en 1909 la Escuela Superior de Guerra, que con el tiempo le llamarán Rafael Reyes, como existe hasta el día de hoy, para profesionalizar de manera plena el ejército, que era una cosa que compartía Reyes y Uribe, y en general liberales y conservadores después de la guerra civil, que una de las cosas que se dieron cuenta es que las tropas no eran lo suficientemente profesionales, ni a nivel militar ni a nivel político, ¿sí? Entonces esa era una cosa consensuada en la que tanto Reyes como Uribe pactaron, ¿sí? Y él se trae eso. Y en ese juego de poder entonces ya estamos sobre la 1910. 9, 10, cae Saliendo Reyes. de la casa de Nariño, ¿ya estaba construido? No, eso se demora un ratico. Pasan más cosas y es que cae Reyes, Uribe no se suma necesariamente a esto, pero tampoco se pone a defender a rajatabla a Reyes. Y hay una convención constituyente en 1910 que busca reorganizar el país después de todo lo que ha sido el gobierno de Reyes. Uribe después, Rafael Uribe participa, si no estoy mal, en esa convención y queda electo el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo, que también yo he dicho ha sido el mejor presidente de Colombia porque nadie se acuerda de él. O sea, fue un gobierno que aparentemente no hizo mayor cosa sino estabilizar el país, que pues no juzgaron como, Pero él como no, de, o sea, él digno fue de muy recordar. criticado después porque... Por tibio. No, y porque legitimó la elección de Olaya Herrera, ¿no? Sí, pero eso sí pasa un buen tiempito luego. Sí, claro, 20 Carlos años. Eugenio venía a ser un personaje que se dedicó a los negocios en Antioquia, era gran cafetero, algo en lo que coincidía con, por ejemplo, con Uribe. Él también es uno de los grandes promotores del negocio del café en el entonces. Él mismo se metió en ese negocio, ¿sí? Y en 1910 queda electo Carlos Eugenio por la Asamblea Constituyente. O sea, no fue una elección popular convencional, Sí. aún para los poquitos que podían votar en ese entonces. Y eso le da una organización de mayor estabilidad al país en muchos frentes, ¿sí? Después de todo lo que había sido tanto el legado de la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá y el gobierno de Reyes, en el que habían coincidido muchos elementos políticos del entonces, que había sido muy autoritario. Como Uribe sí creía en gobiernos así de más tiempo, con mayores poderes y estas cuestiones, pues él no necesariamente era la figura más popular para reorganizar lo que quedaba del liberalismo que se había incorporado al proyecto político de Carlos Eugenio Restrepo que se llamaba la Unión Republicana. Uribe es el primer gran opositor a que los liberales colaboren en ese proyecto de unión entre conservadores moderados y liberales moderados, sino más bien reagrupa un liberalismo doctrinalmente más afín, ¿sí?,
a lo que él ya consideraba liberalismo, pues por ejemplo, amigo del socialismo de Estado o cosas de ese estilo, y crea una bancada en el Congreso con el que se reagrupa el liberalismo, se llama Bloque Liberal. ¿Sí? Desde el conservatismo más tradicional, por así decirlo, pasa algo similar, pero el protagonista es Marco Fidel Suárez y crea una bancada que llaman concentración conservadora. Porque como la Unión Republicana era una alianza de los dos sectores, pero moderados, lo que pretendía Suárez y Uribe era volver a darle identidad a los partidos y no esa mezcla que no les gustaba de la Unión Republicana. Entonces, Restrepo va a tener oposición tanto de liberales con Uribe como de Suárez con conservadores. Porque a la hora, esto hay que decirlo, de pedir puestos, ¿sí? Pues ante los conservadores, ahí sí que reclamaban su parte de la Unión Republicana para pedir esto. Durante la hegemonía, pues cómo no, ¿no? Sí, de hecho Suárez fue clave en el diseño de un tratado internacional que diseña el gobierno de Restrepo, que es el famoso Tratado Urrutia-Thompson, con el que se formaliza la indemnización con lo de Panamá, el reconocimiento de su independencia y estas Los cosas. 25 millones de... Terminaron 125 porque inicialmente creo que aquí se pidieron 40, una cosa así, pero ese tratado se propone en 1914 y hasta 1922, 21 es que se aprueba, ya bajo el gobierno de Suárez. Bueno, se oye mucho, y esto es muy importante romper ese mito, que Panamá lo vendieron durante la hegemonía conservadora. La gente no entiende que esto fue una rebelión que fue imposible de sofocar por dos factores. Primero, por la pobreza del Estado. Segundo, por la imposibilidad de llevar tropas a Panamá. Y tercero, pues por la intervención estadounidense sobre todo eso último, rebelión. porque tropas se pudieron haber llevado, otras muchas cosas, pero hay unos intereses en juego que dependían nada más ni nada menos que una de las potencias emergentes a nivel mundial, que era el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, en ningún momento se vendió por trámite. Se cobró una indemnización por los derechos que Colombia tenía por la construcción del canal de Panamá. 15 años después, ¿no? Sí. De hecho, el canal se inaugura en 1914, el mismo año del tratado. El tratado es de abril, todavía gobierno de Restrepo, en agosto se estrena, ¿sí? Pero ya había empezado un conflicto mayor en el mundo, que era la llamada después Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos, si bien no entró de manera inicial, pues andaba más preocupado de lo que pasaba en Europa que lo que pasara en América Latina. Entonces ese tratado lo embolataron hasta que ya Suárez, presidente, es el que finalmente insiste mucho en que se apruebe. Suárez y Uribe eran pues como la oposición a Restrepo. Cuando se vienen las primeras ya elecciones populares, después de la caída de Reyes, la constituyente esta de 1910 y toda la cosa, adivine por quién se inclina Rafael Uribe en esas elecciones. ¿Por quién? Básicamente eran dos candidatos, ¿sí? José Vicente Concha, Sí. por la concentración conservadora que estaba creando Suárez, Sí. y el pacto era primero Concha y después yo, y así se dio. Y con eso empieza la genuina hegemonía conservadora, porque ellos eran los que estaban reconstruyendo el partido conservador. Restrepo gobernaba de esta vaina llamada la Unión Republicana, que envió su candidato llamado Nicolás Esguerra. ¿Sí? Porque ni Miguel Antonio Caro ni San Clemente. Caro ya había muerto en y ellos 1909. no eran propiamente partido conservador, sino eran nacionalistas. Partido Nacional, que era una cosa que se inventó Núñez. La dirigencia, de hecho, originalmente era del liberalismo independiente, que fue la facción que lideró. Sí. El viejo conservatismo quedó dividido entre los que llamaban nacionalistas, los partidarios de estructurarse en torno al Partido Nacional de Núñez, y los llamados históricos, que querían de nuevo otra vez revivir el Partido Conservador pues, histórico. ¿Sí? Es una pelea vieja, pero todavía tiene cenizas en el siglo XX. Y en esa elección entre Concha y Nicolás Esguerra, Uribe apoya a Concha. Y hay ciertos liberales que, como habían vivido de la nómina del gobierno anterior, ¿sí? Y habían apoyado pues, al candidato rival, que era Esguerra, el que venía a ser apoyado del gobierno saliente, se sintieron afectados por la decisión de Uribe porque pues perdieron el puesto. Y entre esos estaban dos artesanos en Bogotá que habían sido empleados del Ministerio de Obras Públicas, Sí. que se quedaron sin trabajo. Y en retaliación contra la que veían como la figura visible de haber perdido su trabajo, Jesús Carvajal y Leovigildo Galarza, creo que es que se llamaban, ahorita se me olvida el nombre de los dos artesanos, que entre el San Bartolomé y el Congreso, por la séptima, se acercan a Rafael Uribe, que iba caminando, uno de frente, el otro por la espalda, y lo matan a hachazos. ¿Sí? Uno por delante y uno por detrás.
Sí. Pero cabe la pregunta, ¿es magnicidio? Porque no le veo mucha influencia en el poder a Claro, porque Rafael era Uribe. el gran arquitecto de la reorganización del Partido Liberal todavía con ese nombre, del que todavía se temía si por verse excluidos del poder o por ver viciadas las elecciones o algo de este estilo, pudiesen en algún momento volver a liderar una rebelión con un general de tanta experiencia como ha sido Rafael Uribe Uribe, ¿sí? Y muy Sí, a claro. pesar de que apoyó a Concha, ¿sí? Muy Sí, a sí, pesar sí. de que apoyó a Concha. Entonces lo matan en octubre de 1914, ya habían pasado de hecho las elecciones, ¿sí? Y se sabe los asesinos, hubo un juicio y toda la cosa. De hecho, hay unas grabaciones, ya de época, ya existía cine. Es una película que está censurada, o sea, no, hasta donde entiendo, no existe la original, pero por alguna razón sí se han conservado unos fragmentos, pero del funeral que se le hizo a Rafael Uribe, que fue uno de los funerales más recordados en la historia de Colombia y particularmente en Bogotá, porque fue pero apoteósico. Inclusive el gobierno mismo le ofreció homenajes al mismo Rafael Uribe Uribe, ¿sí? Que lo acompañaron hasta el cementerio central en una comitiva de miles de personas, se calcularon como unas 3.000, pues obviamente indignadas de lo que había sido la muerte. En un Bogotá de 100.000 habitantes, Sí, cuando mucho. rayando sobre los 100.000, sí, todavía muy pequeña, pero pues ya un poquito más grande de lo que había sido unos años antes. Pero hay grabaciones de eso, no las puede encontrar. ¿Dónde se pueden En encontrar? YouTube usted pone funeral de Rafael Uribe Uribe y le salen escenas, obviamente mudas, no hay mayor sonido ni nada, ¿sí? Un pequeño, dicen, Pero siendo liberal, su féretro, todo un cortejo fúnebre católico, por decirlo de alguna manera. sí, muy a pesar de que eso era un dato que se me había olvidado, Rafael Uribe Uribe había sido promotor de un debate muy famoso con un libro que él escribió en 1911, de por qué el liberalismo político colombiano no es pecado, a propósito de Mm, una condena claro, que hizo de la época. Monseñor San Ezequiel Moreno Díaz, que fue obispo de Pasto. Y Salvani en España. Hubo varios que insistieron en esa El idea liberalismo es del pecado. liberalismo Sí, como sí, sí. pecado y su condena. Tomás, Rafael María Carrasquilla, ¿sí? Rector de la Universidad del Rosario en ese entonces y una persona muy prestante de la iglesia. También había publicado un libro fantástico que se llama Ensayo sobre la doctrina liberal. Uno lo puede conseguir en línea, totalmente PDF, Sí. ¿sí? Por Internet Archive, que consigue y recupera un montón de Ah, cosas por claro, ahí. claro. Ahí está el ensayo sobre la doctrina liberal, en la cual se toma la tarea de, con autores propios y obviamente también de la iglesia, pues hacer un estudio muy sereno y él de una manera no tan airada como Ezequiel o Salvani y otros, dice básicamente que no se puede ser buen católico y buen liberal, ¿sí? Sí. Entonces Pero uno que dice se que es una puede. incompatibilidad. Entonces refuerza de otra manera la condena, ¿sí? Que ha existido sobre el liberalismo y en ese entonces con mucha más fuerza. Y Uribe Uribe responde. El libro también es muy bueno, el de Rafael Uribe Uribe, ¿sí? Porque da a entender que si de lo que se trata es de... A ver, la iglesia no condena la libertad y empieza a citar encíclicas, ¿sí? Inclusive cita encíclicas y toda la cosa. Si un movimiento que dice defender la libertad y se acuña a sí mismo liberalismo, se le puede acusar de ser enemigo de la iglesia, él dice eso es falso y empieza a dar ahí un poco de argumentos de por qué además la mayoría de los liberales colombianos, su abrumadora mayoría, de hecho son católicos. De hecho hay un chiste que dice que la diferencia entre un católico liberal y conservador es que uno va a misa de 6 y otro de 12. Sí, sí, ¿Sí? El Gabriel otro García es, Márquez dice. uno es más explícito en su devoción, ¿sí? Y su pertenencia a la iglesia, y el otro es más discreto, ¿cierto? Y posiblemente sea así. En todo caso, ese libro lo hizo famoso, pero él no necesariamente tenía enemigos en la iglesia. Curiosamente, el que ganó condenas, inclusive de sus publicaciones, fue la Unión Republicana, ¿sí? No Mm, Rafael Uribe Uribe, porque Rafael Uribe Uribe invocaba toda la política social que recomendaba la iglesia frente al movimiento obrero, por ejemplo. claro que en aquel momento estaban en El furor. famoso programa de marzo de 1913, que es uno de los históricos de los programas del Partido Liberal, acuñado por Rafael Uribe Uribe y por a muchas medidas de apoyo al movimiento obrero. O ¿Sí? sea, de cierto modo no lo mató en ningún momento los conservadores a No, para Rafael nada, Uribe no, Uribe. para nada. O sea, simplemente fue una sucesión de eventos desafortunados Sí, que le causaron dos y un hachazos. reclamo político dentro de fuerzas en reagrupación, como era ese liberalismo todavía ahí representado en el bloque, algunos en la Unión Pero sí le Republicana y demás. convenía a los conservadores el asesinato de él.
Eso es lo que es más difícil de soportar. Como le digo, Uribe apoyó a Concha. Y ese apoyo lo vieron muy beneplácito, pero por una cuestión táctica, ¿sí? Porque eso divide a la Unión Republicana. Claro. Si eso le convenía o no a los conservadores, quién sabe. ¿Sí? Quién sabe. Eso estaría por determinar, porque sobre el de Uribe no ha habido tantos estudios como de los otros que hemos venido mencionando, que además tampoco han sido necesariamente los más estudiados de los que vienen de aquí en adelante, que esos sí son los que por excelencia son famosos. Podríamos decir, como para concluir en el caso de Rafael Uribe, que hay todavía mucho por determinar a propósito de su pregunta, ¿a quién le sirve ese muerto? ¿No? En este caso, pues uno creería, ¿será que a los conservadores? ¿No será más bien a las facciones liberales que veían a Uribe como un rival en saber cómo liderar, por ejemplo, una oposición como conjunta? un extremo también, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que uno podría decir de esto. Entonces, cerrando ahí a Rafael Uribe, que tiene un monumento en el Parque Nacional, ¿no? Así Tiene es. una fuente bastante, bueno, con símbolos bastante masónicos, porque era masón, hasta donde tengo entendido. Apóstol de la democracia, aparece ahí. Pues yo no he incursionado en ese debate, pero sí, claro, él fue cercano a todo esto. Bueno, todos estos especulo, pero tengo entendido que todos estos monumentos donde está la diosa de la democracia, que es la que la está recibiendo, ¿no? En la fuente, ahí sobre toda la carrera séptima, que ojalá nos permitan volver a verla. Sí, pues es una estética secularizada, Sí. en la que obviamente elementos como los que usted dice, obviamente están incorporados. Los Ya decirle leones, plenamente masónico, pues al nivel de Washington, por ejemplo, Claro, no, por supuesto. pues guardar las proporciones. No, pero no tenían para hacer un obelisco, Vamos. seguramente. Doctor, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, Maravilloso. por ahora, porque queda la segunda parte para completar. Voy a dar entonces los magnicidios que vamos a tocar, que va a ser Jorge Eliezer Gaitán, inevitable Sin duda. tocar este personaje crucial de la historia de Colombia. Vamos entonces después a Galán, Luis Carlos Galán. Sarmiento, y finalizamos, o no se sabe si todavía finalizaríamos, con un personaje sumamente interesante del cual usted escribió e investigó, que es Álvaro Gómez Hurtado, Así es. y hay una ñapa para el segundo programa. Pero entonces, pues por ahora lo vamos a dejar acá. Muchísimas gracias, doctor, por venir, A ustedes. y nos vemos entonces en otra ocasión. A todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias y hasta luego. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.